Creo que estamos entonces, sí, en contacto con nuestro amigo, el periodista e investigador y especialista en política internacional, Eduardo J. Bior. Eduardo, muy buenos días. Bueno. ¿Hola? Hola, Eduardo. Ahora. Ahora sí te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchaste a nosotros? Ahora los escucho bien, recién no. Bueno, pero no importa, nosotros hicimos tu presentación, así que para nuestros oyentes ya estás presentado, y para nosotros es un gusto, como siempre, hablar con vos por la calidad de tus análisis, por la cantidad de la información que manejás, por la manera de procesar esa información. Y hoy en particular te queríamos preguntar por un acontecimiento que yo creo que es de trascendencia histórica, vos nos dirás, y qué fue lo que aconteció ya hace unos días atrás. Hemos dejado que el polvo de las circunstancias y de los grandes movimientos bajara un poco, y ahora tenemos un poquito más de luz para ver cómo se asienta la situación allí, pero que fue la salida de los Estados Unidos de Afganistán y el avance de los talibanes prácticamente sobre todo el territorio hasta tomar Kabul y generar una nueva situación político, militar, geopolítica en la región. Y bueno, te queríamos preguntar qué es lo que estás viendo y qué está pasando allí en ese lugar que aparece tan lejano, pero en un mundo donde todo influye sobre todo. Evidentemente no podemos ser ajeno a lo que esté pasando en aquella zona del Medio Oriente. Bueno, en principio te quiero dar las gracias por la invitación. Es siempre un gustazo estar con ustedes, dialogar y hablar sobre estos temas. Para empezar, hay que empezar por lo elemental. Es decir, lo de Afganistán es un cambio de época. Esto es más fuerte que el 11 de septiembre de 2001 y es prácticamente... y yo diría que hasta es más fuerte que la derrota norteamericana en Vietnam. Es decir, porque esto primero, es decir, es Estados Unidos, pero además son todos los aliados de la OTAN. En un momento dado llegó a haber tropas de 34 países en Afganistán, o sea que es la propia OTAN, con lo cual temas como la oferta que le habían hecho a Brasil para que fuera socio externo de la OTAN, o la sociedad que tiene Colombia con la OTAN, perdieron absoluto valor. Las pueden regalar por 5 pesos. Es decir, porque evidentemente la OTAN demostró que no sirve para nada. Eso es lo primero. O sea, hay un retroceso de la mayor potencia del mundo con un equipamiento impresionante que además dejó en Afganistán 34 cazabombarderos, helicópteros de ultimísima tecnología, lanzacohetes, vehículos blindados, etcétera, que digamos los talibanes van a tener que hacer un curso acelerado en alguna academia para aprender a manejar esas cosas, porque la verdad es que no es dificilísimo. Y eso frente a un ejército pata en el suelo, de sandalia pata en el suelo, es decir, campesinos que agarraron un fusil o una pistola y se largaron. O sea, la derrota es inmensa, sobre eso no hay nada que hablar. Hay muchísimas elucubraciones en este momento en las redes sobre si hubo alguna maniobra táctica de Estados Unidos para generar el caos. Probablemente, es muy probable que partido por partido dijeron, bueno, acá dejamos el caos absoluto, estos tipos no van a poder gobernar este país, aquí va a renacer la guerra civil, y efectivamente hay un valle al norte de Kabul que parecía que iba a resistir, pero mis últimas noticias de hoy es que le mandaron un consejo de ancianos para dialogar y los convencieron de que reiniciar la guerra civil era el mejor juego de los norteamericanos, así que parece que le ponen las armas. Eso, digamos, que están tratando de crear el caos, evidentemente. O sea, hay un cúmulo de intereses internacionales, todo el mundo tiene intereses en Afganistán, por un lado por el famoso proyecto
del gasoducto que debía venir desde Turkmenistán a través de Afganistán, Pakistán y desembocar en el mar a través de India, que es un antiquísimo proyecto de los años 90 que tenía la empresa Bridas de los hermanos Bulgeroni. Y después se la compró Exxon. Así que Exxon está metido en esa idea, pero para eso se tiene que pacificar el país. A lo mejor una de las cartas norteamericanas es ofrecerle a los talibanes, bueno, nosotros te paramos el caos y vos nos das el proyecto. Qué sé yo, habrá que verlo eso. Claro, es una hipótesis, sí. Después hay yacimientos de todo lo que quieras, es decir, es nuestro gran competidor en las reservas de litio, cosa que a China, que está muy cerca, le puede interesar muchísimo. Tiene minerales de lo que quieras, o sea que tanto Rusia como China, como Irán, como Pakistán, como India tienen intereses directos en meter mano ahí adentro. Es decir, está todo dado para que eso sea un caos. ¿Y vos pensás que justamente la posibilidad, porque también he leído que estos talibanes, que ya de por sí en nuestra cabeza implica como la barbarie, ¿verdad?, que algunas manifestaciones o algunas imágenes se corresponden, porque yo he visto algunas cosas que realmente son atroces, pero dicen ellos que vuelven en una situación distinta a lo que fueron entre 1996 y 2001, y que da la impresión de que tienen una capacidad de negociación, de realizar acuerdos diplomáticos distinto a lo que fue aquella experiencia. ¿Se puede pensar entonces en una Afganistán gobernada de una manera distinta y haciendo acuerdos con potencias, por ejemplo, como China, como Rusia, como Irán, en función quizás de un proyecto de desarrollo? Sobre la primera parte, te digo que efectivamente sí, hay indicios de que han cambiado mucho. Yo te diría, el sufrimiento no es sonso. Pasaron 20 años de bombardeos atroces, porque de eso no se habla en la prensa occidental. Es decir, recordemos ese casamiento donde le tiraron unas bombas y mataron a 100 y pico de personas en una fiesta de casamiento. Es decir, el asesinato de los chicos, el aumento del tráfico de opio en manos de la CIA y del MI6 británico, que ahora no sé cómo lo van a hacer. Eso va a ser otra gran guerra, porque van a intentar mantener el control sobre ese tráfico. El tráfico de la heroína en Europa lo manejan norteamericanos y británicos a partir de Afganistán. Claro. Entonces, cuando hablamos de brutalidades están bien repartidas. Yo no disculpo a nadie porque no tengo arte ni parte. Pero da la impresión como que los talibanes vienen modificando su línea. De hecho, ya han estado en Moscú hablando con el ministro Lavrov. Han estado no en Beijing, sino en Tianjin, es el balneario que está cerca de Beijing, hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Wang Yi. Es decir, se han preocupado en hablar por distintos lugares y han mandado delegaciones importantes. Además, han dicho que ellos apenas puedan formar gobierno, y se está retrasando porque quieren hacer un gobierno inclusivo, van a alargar una amnistía donde van a perdonar a todo el mundo, incluso al presidente fugitivo, Ghani, el que se escapó con los 170 millones de dólares, que está en este momento
en Dubái o en Abu Dhabi, no me sabían decir exactamente. Hasta a ese le darían la amnistía. O sea, están desesperadamente buscando un estatuto de normalidad. Claro. Porque por lo menos Rusia y China les han puesto claramente que no van a admitir que Afganistán sea un nido de Al-Qaeda o del Estado Islámico, que de hecho Estados Unidos y Turquía ya se ocuparon de que lo fuera, transportaron desde el norte de Siria mercenarios islamistas a Afganistán, ya en el último año. Entonces, aparentemente por ahora hay que hablar así todo incondicional. Claro. Aparentemente la conducción de los talibanes está seriamente preocupada por establecer el orden. La realidad... Discúlpame que te interrumpa. Sí. Una pregunta. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué se sabe respecto a un tema que preocupa y mucho y que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres en esta nueva etapa talibán? Bueno, justamente en esa dirección iba yo. Es muy difícil hablar de Afganistán. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta cuánto control tienen efectivamente los talibanes sobre el conjunto del territorio. Afganistán es un país multiétnico donde la etnia pastún es la mayoritaria, pero están también los turcomanos, están los tayikos, incluso hay kirguisios, hay una cantidad enorme de pueblos y de confesiones inclusive dentro del Islam. Por ejemplo, hay una minoría chiita muy importante en el oeste del país, e Irán se lo puso en la agenda, le dijo los vamos a juzgar según cómo traten a los chiitas. O sea, no es el tema de las mujeres es uno de los temas que es el que más interesa a Occidente, pero está también el tema de las minorías, de distintos tipos de minorías. Lo más probable es que si se normaliza el gobierno de Afganistán, lo que se establezca sea una especie de confederación, es decir, un emirato islámico, pero en donde las distintas regiones y por lo tanto las distintas etnias, familias, clanes tengan mucha autonomía. Por lo tanto, el tratamiento de las relaciones sociales, no solamente el de la mujer, también el de los niños y niñas y también el de las minorías religiosas, va a depender mucho del arreglo al que puedan llegar los talibanes con los distintos poderes regionales, y va a depender también, por supuesto, de que no renazca la guerra civil. Uh-huh. Eso es fundamental. Claro, es fundamental. Porque para hablar de derechos primero hay que hablar de la libertad de un pueblo. Es un pueblo que no es libre, no tiene posibilidad de discutir los derechos civiles, sociales, etcétera. Así es. Te quiero preguntar por la ruta de la seda. La ruta de la seda, ese proyecto que creo que está en pleno desarrollo, pero no sé qué nos podés informar respecto al nivel de desarrollo en el que se encuentra y cómo afectaría una situación de estabilidad o inestabilidad en Afganistán respecto a la concreción de ese proyecto, que por otra parte va a unir, si se quiere, al Asia con Europa, y que va a significar una ruta de una influencia no solo económica, sino también cultural de enorme magnitud. ¿Cómo ves que se desarrolla ese proyecto? A ver, en primer lugar hay que decir, todo el proyecto de la ruta y la franja, o sea, la ruta por tierra, la franja por mar, depende de la consolidación de la estructura de seguridad en Eurasia. Es decir, depende hoy en día fundamentalmente de la consolidación de la Organización de Cooperación de Shanghái. Irán y Afganistán son observadores en esa organización. Es decir,
Irán va a entrar ahora con el nuevo gobierno de Raisi, de Ibrahim Raisi. Afganistán, cuando se normalice un poco, va a entrar. Es decir, ¿por qué lo empiezo por allí? Porque tanto Rusia como China, que son los hermanos mayores dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, han puesto claramente como condición que los problemas euroasiáticos se resuelven entre los euroasiáticos. Y esto va no solamente en dirección a los talibanes, sino va sobre todo en dirección al gobierno indio y al gobierno japonés. O sea, corten sus vínculos o reduzcan sus vínculos con Estados Unidos y entonces vamos a beneficiarnos todos. Ese es el mensaje que están dando Rusia y China. La ruta de la seda misma, bueno, tiene avances variados según las regiones. Tiene un muy buen avance a través de Asia Central, a través de los países que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética y la misma Rusia, sobre todo en el campo ferroviario. El comercio chino europeo, que es fundamentalmente en un 80% comercio chino-alemán, atraviesa todos esos países, y Rusia para llegar a Europa. China está construyendo a través de Pakistán un corredor tanto vial como ferroviario que a través del Himalaya, que va a atravesar todo Pakistán para salir al mar en el puerto de Gwadar, cerca de la frontera iraní. Allí hay problemas políticos importantes. Por un lado, hay una guerrilla financiada por Estados Unidos en Beluchistán, en la región cercana al Océano Índico, que el otro día asesinó a 7 ingenieros chinos. Y hay problemas por la lucha interna dentro de Pakistán. Pakistán es un país con mucho conflicto interno. Si China logra avanzar con esa ruta, va a sacar un ramal a Kabul. China tiene interés, y además también China tiene interés en construir una comunicación directa con Afganistán a través de un valle muy muy angosto que comunica el oeste de China, la región de Xinjiang, con Afganistán. Es decir, entre montañas altísimas, ¿no? Es un valle que viene desde los 5.000 metros y va bajando lentamente. Y creo que tiene 20 kilómetros de ancho el valle, una cosa así. Es decir, hay un avance, pero la condición de todo el avance de infraestructura, económico, comunicacional, es que en Afganistán se integra una estructura de seguridad y cooperación euroasiática. Amigo, ahora todo esto, lógicamente, que se da del otro lado del mundo, creo que está marcando, vos lo dijiste al comienzo, un retroceso significativo de los Estados Unidos que lo lleva a ser virtualmente desalojado de por lo menos parcialmente, de una zona estratégica en la cual durante 20 años por lo menos tuvo control de ese territorio, y eso configuró una geopolítica y un orden determinado. Esto cambia totalmente el tablero. Uno puede decir que este es un retroceso estratégico e irreversible de Estados Unidos frente a la preeminencia en Asia y Euroasia, si vos crees, de China y de Rusia. No solamente en el Caribe, fíjate vos que exactamente en el mismo fin de semana en que los talibanes conquistaban Kabul, se firmaba en México el acuerdo para mantener negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición más radicalizada, la de Guaidó. Sí. O sea, en un lado Estados Unidos se retiró ruidosamente, en el otro se retiró calladito, porque
al firmarse ese acuerdo de cooperación, Estados Unidos está diciendo nosotros no vamos a intervenir militarmente en Venezuela, que es lo que venían diciendo todos estos años. O sea, hay un retroceso general. Irreversible en política mundial no hay nada. Es decir, depende de un montón de condiciones. Evidentemente, el gobierno norteamericano tiene la conciencia de que no puede seguir metiéndose en todas partes al mismo tiempo, pero no por eso deja de lado su estrategia de confrontación con Rusia y con China, sobre todo con China, particularmente, a la que quieren aislar, quieren entenderse con Rusia y aislar a China, es decir, hacer al revés la jugada que hace 50 años hizo Henry Kissinger con China y la Unión Soviética. Claro. Se alió con China y aisló a la Unión Soviética. Lo que pasa es que ahora la situación ha cambiado, es decir, Rusia y China están estrechísimamente unidos y en este momento, por ejemplo, están haciendo maniobras militares conjuntas en Asia Central, en Siberia. Bueno, si uno mira el mapa, la dimensión geográfica, la cantidad de población, el desarrollo tecnológico, el desarrollo militar, uno diría que el centro de gravedad del mundo se está moviendo. Sí, y además hay otra cosa muy importante que también nos afecta a nosotros directamente. Por esta derrota hay responsables, hay cabezas que van a caer en Washington. La primera que va a caer es la de Jake Sullivan, el jefe de asesores del Consejo de Seguridad Nacional, el que anduvo por aquí, por Brasil y por Argentina. Hace pocos días. El mes pasado, poniéndonos condiciones que si ustedes hacen tal cosa, que no hagan tal otra, que esto, que aquello. Pibe, chau. Anda a hablar al Congreso. El segundo, que está en una situación también muy débil, es el secretario de Estado, Anthony Blinken. Es muy dudoso que la empresa Raytheon saque a su lobista mayor, que es el general Austin, del Pentágono. Eso es muy difícil porque Estados Unidos va a seguir necesitando cohetes, va a seguir necesitando todo el aparataje electrónico, y eso se lo proveen empresas como Raytheon, y la condición fue que poner a uno de ellos en el gabinete. A Biden no lo van a tocar porque por la simple razón de que Biden no está en condiciones ni de leer bien un teleprompter. No, desgraciadamente es así. Yo no me pongo contento porque... No, pero me causa gracia que la mayor potencia militar esté en manos de alguien que no pueda ejercer sus facultades con claridad. Y es grave, es un problema grave porque eso te crea mucha inestabilidad. Es decir, no sabes si lo que vos hablas hoy lo van a cumplir mañana. Sí, claro, una incertidumbre muy, muy grande. En un fenómeno histórico que dos hombres muy grandes fueron candidatos a la presidencia en Estados Unidos, ¿no? Ahora, y vos decís que esto, yo voy a volver un paso atrás porque ya transitamos este camino, pero me gustaría, vos decís van a saltar cabezas. Ahora, ¿quién organizó la salida de Estados Unidos de Afganistán de manera tan improvisada, tan impropia de una potencia que tiene experiencia en lo que es invadir y en lo que es salir de los territorios, que tiene la experiencia de Vietnam? ¿Cómo puede ser que hayan sido tan torpes, hayan dejado tanto material, ¿cómo se explica eso? Si en realidad los talibanes no es que estaban en una ofensiva brutal, sino que aprovecharon la ofensiva. No estaban en una ofensiva. Claro. Lo que sucedió es que los tipos caminaban y donde veían un talibán a 500 metros, el ejército afgano salía corriendo. Claro. No estaban en ofensiva, se vieron incluso al principio estaban preocupados ellos mismos, pues decían no vamos a caer en la provocación norteamericana de justificarles la permanencia de la ocupación. Después se dieron cuenta de que efectivamente el régimen se desmoronaba.
La responsabilidad inmediata justamente está en el paso sobre el que hablábamos hace un ratito, está en la debilidad del comando político. Así, fueron 3 errores que se cometieron en la Casa Blanca. Por un lado, confirmar sin condiciones el retiro de las tropas. En segundo lugar, dar la orden de que se fueran retirando sin tomar ningún tipo de previsión, digamos, como para cuidarles las espaldas, por así decirlo. Y en tercer lugar, no acordar con los talibanes la transición. O sea, agregado a esto que todos los servicios de inteligencia occidentales fracasaron, todos, hasta el brillante MI6 británico, todos, para no hablar también del Mossad. Porque todos estaban calculando todavía hace 2 semanas que el régimen afgano aguantaba unos 3-4 meses. Ahí está el meollo de la cuestión, que ellos creían que el gobierno iba a sostenerse durante un tiempo. Claro, pero eso viene de la colonización de Washington por las empresas de alta tecnología, porque la inteligencia norteamericana está tan confiada en el Big Data, es en la acumulación de datos por inteligencia artificial, por satélites, por todo, la recolección de datos electrónicos, que han descuidado el tener gente en el terreno. El antiguo espía ese que iba disfrazado e iba escuchando, ese prácticamente no existe más, casi. Claro. Ahora son otros procedimientos. Sí, y fracasaron. Escuché a Assange en declaraciones que son muy viejas, unos segundos, pero él dice que la guerra en Afganistán no está hecha para ser una guerra ganada, está hecha para crear un espacio donde lavar dinero, hacer negocios espurios, alimentar el negocio de las armas. ¿Vos creés que es efectivamente así como dice Assange y que por tanto era una guerra en definitiva sin destino para los Estados Unidos? Sí, que lo era, por supuesto. Lo que pasa es que no contaron con el realismo de un señor que se llama Donald Trump, que dijo: nosotros no podemos seguir acá porque el gasto que tenemos es inmenso. Y fue el que firmó el acuerdo con los talibanes, al margen completamente del gobierno afgano. Firmó Estados Unidos con los talibanes. Sí, el acuerdo de febrero de 2020. Eso por un lado. Ahora justamente se está citando mucho esa declaración de Julian Assange de hace 10 años, porque hay mucha gente que piensa que hay toda una maniobra extraña, una maniobra táctica de Estados Unidos para crear el caos, perpetuar la guerra. A ver, yo me atengo a un artículo muy sensato que publicó Atilio Borón hoy, que él dice: en primer lugar hay que decir, los tipos fueron derrotados, claro, y dejaron una cantidad gigantesca de armamento. Si además después los mandos norteamericanos dijeron: bueno, ahora les vamos a crear todo el caos posible para que no puedan gobernar, eso habrá que verlo. Pero el primer dato es: fueron derrotados. Es la derrota más grande de la historia norteamericana, después de la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. Correcto. Bueno, vengamos un poquito para nuestro país, pero no para hablar de política interna, sino para insertarnos en este desenvolvimiento de las acciones a nivel mundial que nos van generando aparentemente posibilidades de un mayor grado de libertad. ¿Vos creés que puede Argentina pensar, a pesar
de la situación de debilidad en la que estamos, de crisis en la que estamos, de deuda externa, de compromisos que se han venido trasladando incluso con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que esto nos da un mejor margen de negociación, un mayor espacio de libertad, la posibilidad de ser un poquito más audaces en política económica? No jugamos solos en el mundo. Esta libertad que nos da, esta libertad de maniobra que nos da la derrota norteamericana, es decir, el retroceso de gente como Sullivan, o como Blinken, también se la da a la dictadura brasileña. Claro. Es decir, entonces, tenemos más libertad los milicos brasileños con Bolsonaro y nosotros. Obviamente, como sabemos, vamos en direcciones contrarias. Como ellos se han dedicado a destrozar completamente la economía y la sociedad brasileña, van a volver a la antigua dinámica colonial de la expansión de la frontera. Es decir, extractivista, tanto de minerales como de como agrícola-ganadera, como en el narcotráfico. Es decir, tenemos que contar con una ofensiva brasileña a la antigua usanza. Yo creo que se han roto los parámetros de cooperación en la cuenca del Plata que nos costó tanto construir en los últimos 40 años, incluso desde el Tratado de 1979 entre las dos dictaduras. Ahora, ¿no lo ves débil a Bolsonaro? Porque está debilitándose Bolsonaro. A ver, Bolsonaro... El Congreso le votó en contra y él presionó al Congreso sacando los tanques. Lo que pasa es que el control que tiene el alto mando, con 8.000 oficiales entre activos y en retiro, metidos en el gobierno brasileño, el control absoluto de las comunicaciones que tienen, le permite optar con distintas cartas. Es decir, si Bolsonaro se debilita demasiado, ellos van a inventar un candidato del llamado centrón, es decir, del conjunto de los partidos de centro. Ajá. Es decir, tienen una cantidad de cartas en la mano y yo no veo ninguna alternativa política, porque por desgracia la oposición de izquierda, de centro izquierda, como la queramos llamar, está negociando con los militares. O sea, Lula está pidiendo permiso a los militares para hacer política. Björn, yo te quería hacer una pregunta sobre el tema anterior que me quedó ahí picando, a ver qué opinión tenés vos. Sabés que, bueno, con el tema de la pandemia, Estados Unidos impulsó en la última parte del gobierno de Trump y con el gobierno de Biden una emisión gigantesca para cubrir los efectos de la pandemia y distribuir fondos entre la población americana. Esa situación más esta derrota de Afganistán, que puede leerse también como una avanzada contra el dólar, ¿en qué situación deja a la moneda americana? ¿Vos ves que está en retroceso? Es relativo. El retroceso del dólar, hay un cierto retroceso. Hay áreas del mundo donde se están haciendo transacciones en otras monedas, pero todavía sigue teniendo el control del 85-90% de las transacciones que se realizan a nivel mundial. Efectivamente, hay intentos muy fuertes de China por crear alternativas, la idea de crear la moneda digital china, pero el dólar todavía tiene una hegemonía muy amplia y eso no va a retroceder tan rápidamente. Es difícil hacer predicciones en este caso, pero fundamentalmente manejan
el pasaje entre la especulación financiera concentrada y el mercado de las commodities, o sea, de los recursos naturales transables. Entonces, cuando el valor del dólar baja, hacen subir el valor de las commodities. Cuando necesitan bajar el valor de las commodities, sube el dólar. Entonces hay un pasaje entre uno y otro repetido que les permite seguir acumulando capitales. Y todavía los mayores fondos de inversión del mundo siguen siendo norteamericanos. Claro. Y la propia China tampoco tiene interés en atentar contra la estabilidad del dólar. No, a ver, lo quiere reemplazar tendencialmente. Claro. Pero sin crear desorden. China tiene un miedo pánico de crear a la inestabilidad económica. Es decir, justamente porque en este momento China está haciendo, digamos, un reciclaje completo de su modelo económico. Está pasando hacia lo que ellos llaman el modelo de doble circulación. Es decir, basado en la exportación y en el mercado interno. Y eso crea mucho desorden. Es decir, no nos olvidemos que China tiene una esfera de crediticia parabancaria en las sombras que ni ellos tienen cuantificada. Entonces se están moviendo con suma prudencia. Claro, porque la estabilidad del dólar también generaría la posibilidad de licuación de deudas de buena parte del tercer mundo en la medida que el dólar lógicamente pierda valor. Pero puedo decir que en el horizonte cercano no hay ninguna predicción. Lo que pasa en es ese que sentido. Si el dólar pierde un poco de valor, por ahora en la dinámica que todavía prima, van a aumentar de precio las commodities o el precio de la energía, de los recursos energéticos. Así que lo que se recupera por un lado se pierde por el otro. Bueno, a nosotros nos encarecería, a nosotros, por ejemplo, el aumento del precio de las commodities nos daña. Nos daña porque no tenemos el control del comercio exterior. Ah, claro, sí. Sí, pues, entonces repercute inmediatamente en los precios internos. Habría que ver toda una ingeniería que tiene que ver con las retenciones, etcétera. Pero mira, se nos van los minutos y ya estamos sobre el cierre, pero no puedo dejar de preguntarte por la estabilidad del gobierno en Perú, porque se está hablando mucho de la organización de un golpe de Estado allí. Y me gustaría saber si tenés información. Sé que me fui de un lado del mundo al otro, pero me parece que es información caliente y que bien vale la pena que le dediquemos un par de minutos. No tengo información así al segundo, no te puedo decir quién, es decir, sí, quién está intentando golpear es evidente. Hay sectores reaccionarios de las Fuerzas Armadas, lograron bajar al canciller Béjar, que precisamente había denunciado que el terrorismo de los años 80 y 90 fue fomentado o incitado desde la Marina. Y eso es que el reflotar esas viejas declaraciones de Béjar de febrero pasado le costó el puesto. La situación sí, evidentemente el gobierno está muy débil, está negociando contra reloj para ver si el jueves logra que el Congreso le apruebe el gabinete. Le están arrancando concesiones muy duras. Ya la persona que le pusieron como canciller no es muy amado por los propios partidarios. Hay que ver cuánto concede y hasta qué punto está dispuesto a conceder y cuánta estabilidad consigue. Es decir, si están muy apretados efectivamente y todavía realmente no han podido empezar a gobernar. Bien, bueno, será para otra oportunidad que seguiremos esta charla. Ahora te despedimos con un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y sé que ahora tenés un programa en Radio Rebelde, así que... Exactamente, dentro de 5 minutos. Tenés que seguir hablando. Bárbaro. Ahí seguiremos. Bárbaro. Bueno, un gran gustazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, es siempre un placer. Un gran abrazo para todos y todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ustedes lo han escuchado, Eduardo Bior, un analista internacional, nos ha nutrido de una enorme información, de análisis, y ahora tenemos una mejor comprensión de lo que está pasando en el mundo. Tema tan importante como que nosotros en nuestro país no tenemos realmente una cancillería a partir de la cual se filtre la opinión que el análisis más alto de la inteligencia argentina hace sobre la situación internacional. Y bueno, nosotros nos damos el gusto de lo que no sale de la esfera de donde debería salir, nosotros lo podamos emitir a partir de especialistas que conocen la materia y que nos ilustran, nos iluminan acerca de lo que va aconteciendo en el planeta y en la política internacional. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos entonces con Miguel Ponce, que vamos a hablar un poquito de economía.